Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Saludamos, como cada semana, con muchísimo gusto al maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, nuevamente, qué gusto. Igualmente, querido Jorge, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias a ti. Oye, pues supongo que una reforma como la judicial amerita muchas horas de revisión. No es un documento de una, dos o tres cuartillas. Pero bueno, diputados federales, senadores oficialistas de la República, senadores de la República oficialistas, congresos locales, la aprobaron, pero así como de rayo, ¿no? ¿No ameritará eso una revisión de la constitucionalidad de la reforma, amén de que se haya incurrido en otros vicios procedimentales? Sí, claro, por supuesto, querido Jorge. Mira, más allá de los aspectos estrictamente políticos de la reforma, la división, o más bien la invasión a la división de poderes, los vicios procedimentales, me parece que de fondo valdría la pena revisar la constitucionalidad de una reforma de esta naturaleza. Una reforma que lo que hace es que los miembros de un poder independiente sean nombrados jurídicamente por otros dos poderes, y me refiero a la totalidad del Poder Judicial Federal. Si bien es cierto, los procedimientos para nombrar a los ministros de la Corte incidían en una propuesta del Ejecutivo y posteriormente en la aprobación o visto bueno de cada una de las ternas por parte del Legislativo. En este caso, lo que sucederá es que estos dos poderes nombrarán absolutamente a todos los integrantes del Poder Judicial Federal. Y me parece, querido Jorge, que en este aspecto podrían haber, desde luego, vicios de inconstitucionalidad. Y hay algo muy importante: no porque una norma esté en la Constitución, por ese solo hecho la vuelve constitucional. Se han puesto a lo largo de estos días ejemplos que llegan al absurdo, en los que pudiera haber modificaciones que violentan derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos y que por el hecho de estar en la Constitución no dejarían de ser inconstitucionales. Me parece que este es el caso, y me parece que existen diversos recursos para que pueda someterse al conocimiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de la reforma, y eventualmente que sea esta quien determine efectivamente esta circunstancia. ¿Nos puedes dar ejemplos? Sí, claro, por supuesto. Mira, querido Jorge, incluso la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría convocar a una consulta por parte de los ministros para efecto de poder determinar si cabe la posibilidad de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la constitucionalidad de esta reforma. Podría darse a través de alguna otra acción o procedimiento que tenga como fundamento o como propósito revisar la constitucionalidad, incluso alguna de las legislaturas de los estados, desde luego en las que el oficialismo no tenga mayoría, solicite la revisión de la constitucionalidad de esta reforma, etcétera. Pudieran haber, desde luego, amparos que se interpongan y que la Corte considere que por su relevancia tengan que ser atraídas por ella. En fin, hay varios supuestos, querido Jorge, en los que pudiera revisarse la constitucionalidad de la reforma. Y como tú lo bien lo has dicho, es un análisis, un estudio jurídico
profundo, concienzudo que debe de realizarse en estas circunstancias y que desde luego llevará sin duda varias semanas o meses, pero lo importante aquí, querido Jorge, es que se haga un análisis estrictamente jurídico que a contrario de lo que se ha tratado de determinar, que se sustraiga de toda influencia política y que nos dé a los mexicanos luz sobre justamente esta circunstancia y que preserve, de ser así, la República tal y como la conocemos. Suena lógico, suena razonable. El abogado eres tú, el experto en derecho eres tú, pero un servidor, como periodista y también como ciudadano, ha visto, ha escuchado, ha comprobado que el Estado de Derecho es lo que menos le importa al oficialismo. La Corte, en un dado caso, podría convocar a una consulta, pero incluso llevar a cabo la consulta, pero el presidente López Obrador puede decir que se pusieron del lado de la ilegalidad y que simple y llanamente no respetará esa decisión de la Corte. Y luego, Sí, mira, querido Jorge, me parece que los procedimientos estrictamente jurídicos en los que en la Corte podría intervenir, desde luego están ahí, están contemplados en nuestra Constitución y en las leyes reglamentarias. Yo sí creo que será un escenario complicado, pero me parece que no imposible, querido Jorge. Y habemos muchos mexicanos que deseamos que esta reforma se someta a este análisis, a este escrutinio de carácter jurídico y desde luego a quien le toca es a la Corte. El procedimiento ha sido verdaderamente vergonzoso, querido Jorge. Legislaturas como por ejemplo la de Oaxaca y muchas otras, en las que eh, autorizaron, resolvieron a favor este análisis, esta determinación de la reforma en 15 minutos, querido Jorge. O sea, es de verdad vergonzoso, es una burla que no haya habido un análisis jurídico respecto a lo que esta reforma implica, más allá de los ámbitos estrictamente políticos, y me parece que la Corte tiene una obligación jurídica, ética y moral frente a la nación de realizarlo. Yo creo que eventualmente sucederá. Esto, desde luego, enrarecerá mucho más el clima político que hoy en día vive nuestro país, pero sin duda será necesario, fundamental, que la Corte asuma con toda responsabilidad este papel que le toca jugar, que es indispensable todavía en un país en el que existe división de poderes. ¿le queda tiempo a la Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial? Sí, sí, por supuesto, querido Jorge. Yo estoy convencido de que tiene tiempo, será un tema desde luego prioritario, pero es fundamental que lo haga sin ningún tipo de sesgo político, que nos deje tranquilos a la inmensa mayoría de los mexicanos que creemos que hay vicios de fondo y desde luego también formales en esta determinación, pero, insisto, será responsabilidad de la Corte realizarlo justamente apegado a su ética, a su profesionalismo y de cara a la nación. Las ministras que están en la Corte, que son del régimen, que son del oficialismo, ¿pueden impedir la consulta o basta con que 7 ministros se pongan de acuerdo y digan que vaya la consulta? En este caso, las tres que le han demostrado esta, digamos, lealtad ciega hacia el presidente de la República no sería suficiente para que detuvieran el análisis de la constitucionalidad de la reforma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ello no representa mayor impedimento para que la Corte atienda este asunto, querido Jorge. Querido Víctor, ¿y si el presidente promulga, publica la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación?
No, es parte del proceso legislativo, querido Jorge. Yo no, digamos, limitaría a la Corte en el conocimiento de esta reforma. Por el contrario, es parte normal, parte del procedimiento legislativo, la publicación y posterior entrada en vigor, en vigencia. La Corte tendrá la posibilidad de analizar la legitimidad, la constitucionalidad de la norma. eh, Desde luego incluso después de haber sido publicada y haber entrado en vigor. Ello es parte fundamental del proceso legislativo y desde luego para que la Corte pueda analizar la constitucionalidad de esta reforma, tendría que darse este supuesto de entrada en vigor y en este caso también la diversa promoción de amparos, dependiendo de si quienes lo promueven consideran que por la sola entrada en vigor de la ley les causa algún tipo de agravio o aquellos respecto de el primer acto de aplicación y entonces promover los amparos respectivos. Me parece que es un tema que todavía llevará algunas semanas, algunos meses, pero la parte que a mí personalmente me parece más importante es que la Corte asuma la responsabilidad que tiene frente a la nación de analizar la constitucionalidad de esta reforma y que nos deje, pues particularmente tranquilos a todos aquellos que consideramos que es necesario revisarla a la luz del orden jurídico existente. A la luz del orden jurídico existente, sin sesgos políticos. Querido Víctor, gracias. Qué bueno que nos enriqueces, nos ilustras y ya seguiremos platicando de todo esto y de lo que acontezca en el ámbito nacional, tal vez internacional, porque lo que pasa aquí tiene repercusiones afuera. Indudablemente, creo, Jorge, somos un país muy importante, mucho más importante que solamente un partido o movimiento político. Sí, caray, que le quieren dar como regalo al presidente la reforma judicial. Vaya pues. Víctor, querido, un abrazo. Igualmente, querido Jorge, y también desde luego para todos nuestros amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias también a la maestra en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado esta serie de entrevistas con el maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, y sobre todo, como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.